grupo está conformado por Samuel Cortagre, por Fran Reyes, por Diego Porro y por mí, Eric Novillo. Esta vez les vamos a hablar sobre la fotosíntesis y sus fases. Es un proceso fundamental que permite a las plantas producir su propio alimento y generar el oxígeno que respiramos. Hoy vamos a explorar cada paso de la fotosíntesis y comprenderemos cómo funciona este proceso esencial para la vida en la Tierra. Primeramente, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso químico que realizan las plantas, las algas y algunas bacterias. Su principal función es convertir la energía solar en energía química almacenada en forma de glucosa. Este proceso también libera oxígeno al ambiente, lo cual también es esencial para la vida en la Tierra, en el planeta. Continúo con ingredientes de la fotosíntesis. Para que la fotosíntesis ocurra se necesitan tres elementos clave: la luz solar, que es la que proporciona energía necesaria; el agua, H2O, es la que está absorbida por las raíces del suelo; y el dióxido de carbono, el CO2, absorbido a través de los estomas, que son pequeños poros en las hojas. Continúo con la fase de capacitación de energía, que esta primera fase ocurre en la tilacoides, que son estructuras internas de los cloroplastos en las células vegetales. Clorofila, un pigmento verde en los cloroplastos que absorbe luz solar. Y la energía solar se convierte en energía química generando dos moléculas clave, el ATP y el NADPH, que servirán como energía y poder reductor de la siguiente fase. En esta fase se rompe la molécula de agua y libera oxígeno como subproducto. A continuación, mi compañero Samuel Cortagre. La fotosíntesis tiene dos etapas principales. Tenemos la fase luminosa y también la fase oscura, que se la conoce como el ciclo Calvin. Y hoy vamos a hablar para entender cómo se convierte la luz solar en energía química para este proceso. ¿Okay? ¿Dónde y cuándo ocurre la fase luminosa? La fase luminosa ocurre en las tilacoides de los cloroplastos, que son estructuras dentro de las células de las plantas. Esta fase solo ocurre cuando hay luz, por eso se llama fase luminosa, ya sea solar o otra fuente de luz. ¿Y qué sucede con esta fase luminosa? Lo principal es la absorción de la luz. La clorofila, el pigmento verde de las plantas, absorbe esta luz solar y la energía de la luz es captada y usada para excitar electrones, que comenzarán una serie de reacciones químicas como la dimensión de las moléculas de agua, que es el H2O, y la luz divide las moléculas de agua en oxígeno, que es el O2, y protones y electrones. El oxígeno se libera como un subproducto y es el mismo oxígeno que nosotros respiramos. La producción de energía, que es el ATP, a medida que los electrones pasan por una cadena de transporte en las tilacoides, se produce el ATP, que es el adenosín trifosfato. Una molécula que almacena energía también se forma, que es una molécula que es rica en electrones, que ayudará en la siguiente fase. ¿Para qué sirve esta fase? La fase luminosa tiene dos productos principales, que es el ATP y el NADPH, o el pH, que servirá como fuente de energía y poder reductor para la fase oscura. Además, produce oxígeno que las plantas liberan al ambiente. Luego tenemos la fase oscura o ciclo de Calvin. ¿Dónde y cuándo ocurre esta fase oscura? Esta fase ocurre en el estroma de los cloroplastos y en la región que rodea los tilacoides, como ya los mencioné. Aunque se llama fase oscura, no significa que ocurre solo en la noche. Simplemente no requiere la luz solar como la fase luminosa, sino que utiliza otros productos generados en la fase luminosa. A continuación, en la fase de producción de azúcares, fase oscura del ciclo de Calvin, esta fase ocurre en el estoma de los cloroplastos, donde no se necesita luz directamente. El dióxido de carbono se combina con moléculas de carbono, mismas que tienen una serie de reacciones químicas gracias a la energía del ATP y los electrones de NADPH.
generados en la fase luminosa, el CO2 se convierte en glucosa, una molécula de azúcar que servirá para alimento de la planta y para los organismos que la consumen. La planta produce glucosa que se almacena y se usa como fuente de energía para su crecimiento, desarrollo, asimismo libera oxígeno vital para la vida en la Tierra. La importancia de la fotosíntesis es esencial en la vida. ¿Por qué? Porque genera el oxígeno para la respiración de la mayoría de los seres vivos, en base a las cadenas alimentarias, ya que convierte la energía en una forma que los organismos la pueden usar. Sin la fotosíntesis no habría oxígeno, ni alimento, ni planta. Un tipo de conclusión es que gracias a este proceso las plantas no solo sobreviven, sino que sostienen la vida en la Tierra. La fotosíntesis es un recordatorio de que la interconexión entre luz solar, plantas y todos los organismos dependen de ellas. Gracias. También voy a hablar sobre la captura de dióxido de carbono. La planta absorbe el dióxido de carbono del aire a través de las pequeñas llamadas estomas. El CO2 se importa por las moléculas del estroma para poder completar las moléculas de carbono. Con esto tenemos la producción del carbono, de la glucosa, CHO2, que es la producción de las que se ayudan, y las moléculas del ATP y NDH son proporcionadas por la fase luminosa. En el dióxido de carbono se convierte en la glucosa. La glucosa es una de las moléculas de azúcar que se almacena en energía y es utilizada para las plantas como un alimento, que sirve para el ciclo de Calvin. Es un alimento que las moléculas que permiten que se renueve con el dióxido de carbono. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esta fase? Esta fase es la que produce el azúcar y la almacena como energía para luego tener un buen crecimiento, y que las plantas, gracias a esta fase, se conviertan en dióxido de carbono del aire, y que de la forma de la energía que se puede consumir se puede dar una buena conclusión de la planta, que absorbe todos los nutrientes y el dióxido de carbono del aire de forma compacta. También puedo dar una conclusión, que la fase luminosa básicamente solo ocurre en las cicloides, que requiere de la luz, y también producen las ATP, la fase oscura, el ciclo de Calvin, y por lo último la fotosíntesis, que es algo más que permite que solo las plantas no solo produzcan su propio alimento, sino que tengan más variedad como para poder vivir y almacenar energía para los organismos vivos. Muchísimas gracias.